René Quintón y el mar que corre por nuestras venas. Antes de la medicina moderna, antes de los hospitales e incluso de que existiera el ser humano sobre la Tierra, el océano ya sabía sostener la vida. La vida no nació en un entorno estéril, no nació entre paredes blancas, ni en un laboratorio, ni a base de fórmulas químicas sintéticas. Nació en un medio mineral, eléctrico, dinámico y salado, el mar. A principios del siglo XX, un biólogo y fisiólogo francés, un hombre que no era médico de profesión, pero que pensaba como un verdadero científico, se atrevió a decir algo que a sus coetáneos les pareció imposible, que ese océano primigenio nunca nos abandonó, que sigue dentro de nosotros, en cada una de nuestras células, en nuestra propia sangre. Ese hombre se llamaba René Quintón. Y lo que descubrió no solo cambiaría la forma de entender la biología humana, sino que supondría el desafío más elegante y profundo a la medicina que estaba por venir. Hoy, más de un siglo después, su legado sigue incómodamente vigente. Para entender a Quintón hay que entender que no era un clínico al uso. René Quintón nació en 1866 en Francia y desde muy joven mostró una curiosidad insaciable, no solo por la biología, sino por las leyes que rigen el universo. Era humanista y filósofo, observador nato de la naturaleza, y con apenas 22 años comenzó a trabajar y estudiar en el prestigioso Museo Nacional de Historia Natural de París, donde se sumergió en la biología, la geología y la paleontología. No buscaba simplemente catalogar especies, buscaba patrones, buscaba leyes profundas que explicaran la vida, y las encontró. A los 29 años formuló una intuición que sería revolucionaria, y en una época donde el darwinismo y la teoría de la evolución acaparaban todos los focos, Quintón propuso un matiz esencial. La vida no solo evoluciona para adaptarse, la vida, sobre todo, intenta conservar las condiciones de su origen. Esa es la llamada ley de la constancia marina o ley de Quintón. Para él, el ser vivo no es una máquina que se reinventa constantemente, sino un sistema que lucha por mantener vivo el recuerdo químico de su cuna, el océano. Quintón se puso a analizar el agua del mar, no la de la orilla contaminada, sino el agua de grandes vórtices oceánicos, ricos en plancton, lo que él consideraba el medio original en su máximo esplendor. Y lo que encontró fue asombroso. Cuando el agua del mar se diluye hasta alcanzar la isotonicidad, es decir, la misma concentración salina que nuestros fluidos internos, alrededor de 9 gramos por litro, su composición mineral resulta ser extraordinariamente similar a la del plasma sanguíneo humano. No solo los elementos principales como sodio o cloro, sino en las proporciones de magnesio, calcio, potasio y en la presencia de decenas de oligoelementos como el zinc, el selenio, el cobre, el magnesio, el flúor y el yodo. Hablamos de al menos 83 elementos de la tabla periódica presentes en el agua de mar, todos ellos en estado biodisponible. Para Quintón esto no era una casualidad. Era la prueba de que nuestras células aisladas del mundo exterior siguen intentando vivir en el mismo entorno químico donde hace millones de años se ensamblaron las primeras formas de vida. Como él mismo escribió, el ser vivo sigue siendo un auténtico acuario marino. En 1904 publicó su obra fundamental, El agua de mar medio orgánico. Con este libro nace oficialmente la terapia marina. En 1905, Quintón fundó su laboratorio. Allí desarrolló el llamado plasma de Quintón. No era simplemente agua del mar cogida de cualquier playa, era un proceso meticuloso. Se extraía en zonas ricas de fitoplancton a varios metros de profundidad, lejos de la contaminación costera. Se diluía con agua de manantial de pureza extrema y se microfiltraba en frío para conservar todos sus elementos vivos sin alterarlos por el calor. El resultado era una solución isotónica, un plasma marino. Lo crucial es que Quintón no consideraba esto un medicamento. Lo consideraba
atención a la diferencia, el medio natural de la célula. No venía a curar atacando algo, sino a nutrir el terreno donde la célula vive. Si el terreno está sano, la célula puede defenderse sola. Su obsesión era el medio interno. Acuñó la idea de que la enfermedad no empieza necesariamente con un microbio externo, sino cuando el medio interno pierde su equilibrio original. Profundizó en sus estudios celulares, especialmente con los glóbulos blancos, los leucocitos, células extremadamente sensibles y difíciles de mantener con vida fuera del organismo. Demostró que podían mantenerse vivos y funcionales en su solución marina. Décadas después, estudios modernos, liderados por el doctor José Miguel Sempere, profesor de la Universidad de Alicante, confirmaron que los glóbulos blancos pueden sobrevivir más de 96 horas en solución isotónica de Quintón, validando aquellas observaciones iniciales. Si hay un hito que hizo famoso a Quintón fue el experimento realizado en la College de France en el laboratorio del profesor Marey en 1897. El experimento fue radical, casi cruel, pero esclarecedor. Se desangró completamente a un perro. Cuando el animal estaba clínicamente muerto, se le sustituyó la sangre por agua de mar diluida e isotónica, aquel plasma de Quintón. El animal recuperó sus funciones vitales en cuestión de minutos. El perro, al que apodaron Sodium, no solo revivió, sino que vivió 5 años más, hasta que un accidente con un tranvía acabara con su vida. Este experimento, verificado por la comunidad científica de la época, demostraba que el agua del mar podía actuar como un sustituto sanguíneo, manteniendo la vida. No es que el agua de mar se convirtiera en sangre, sino que proporcionaba el medio perfecto para que el organismo, por sí mismo, regenerara sus funciones vitales. Era la confirmación de su hipótesis. Armado con estos conocimientos, en 1906, Quintón dio el paso a la aplicación humana. Abrió su primer dispensario marino en París, junto al doctor Haricot. Y lo que ocurrió allí fue extraordinario. Miles de personas acudieron. Hablamos de una época sin antibióticos, sin UCI pediátrica, y hablamos de niños desnutridos, con gastroenteritis severas, que eran una de las principales causas de mortalidad infantil, enfermos crónicos, personas debilitadas por infecciones, etc. Los registros de la época describen mejoras que hoy nos parecerían milagrosas: recuperación de peso en niños esqueléticos, reducción drástica de la mortalidad infantil, mejora de la energía en enfermos crónicos. Los dispensarios se replicaron en Londres y en Egipto. Para Quintón, aquello confirmaba su idea. No se trataba de combatir una enfermedad, se trataba de restaurar el entorno celular. Al suministrar el medio marino se le devolvía al cuerpo el equilibrio perdido para que él mismo, con su inteligencia biológica, pudiera sanar. Entonces, si los resultados eran tan prometedores, ¿por qué no forman hoy partes de los protocolos de urgencias? ¿Por qué no es el plasma de Quintón el suero estándar en lugar del simple suero fisiológico? Bien, para entenderlo hay que mirar la historia de la medicina. Y es en 1910, cuando se publica en Estados Unidos el célebre, que yo le llamo infame, Informe Flexner, revolucionó la educación médica. Este informe, financiado por la Fundación Carnegie, recordemos que el dueño es Rockefeller, tenía una premisa: la medicina debía basarse exclusivamente en la ciencia de laboratorio y en la química farmacéutica. Se impuso el modelo de la patología: buscar el agente externo, el microbio, el virus, y desarrollar una molécula sintética para eliminarlo. Era el nacimiento de la farmacología industrial moderna. Este modelo arrinconó todo lo que fuera terapia inespecífica, todo lo que no fuera una bala mágica contra el enemigo concreto. La visión de Quintón, que hablaba de terreno, de medio interno y de equilibrio, era demasiado holística, demasiado difícil de patentar, y fue sistemáticamente apartada de las facultades de medicina. La industria farmacéutica necesitaba moléculas sintéticas y no océanos.
Hoy el plasma marino no forma parte del tratamiento estándar en un hospital, es cierto, pero el péndulo está volviendo. En las últimas décadas, la medicina integrativa y la medicina ortomolecular han rescatado la figura de Quintón, no como un milagro, sino como un recurso fisiológico de sentido común. Médicos y expertos como la doctora Catherine Lozano o el doctor Santiago Rosler o la Fundación René Quintón en España están revisitando estos conceptos. ¿Qué dice la ciencia actual sobre el agua del mar? Hablamos de hidratación profunda. El agua del mar isotónica, por su composición, favorece una hidratación más completa que el agua dulce sola, ya que contiene los electrolitos que facilitan la entrada de agua en la célula. Aporte mineral. Es una fuente natural de minerales y oligoelementos en los que nuestra alimentación moderna, basada en ultraprocesados y suelos empobrecidos, suele ser deficitaria. Ayuda a remineralizar el organismo. Equilibrio ácido-base. Tiene un efecto alcalinizante. Un cuerpo ácido es un caldo de cultivo para la inflamación. Recuperar la alcalinidad ayuda a reducir la inflamación crónica y fortalecer el sistema inmune. Y en cuanto a salud respiratoria y cutánea, su uso en nebulizadores y lavados nasales está ampliamente aceptado por sus efectos mucolíticos y antisépticos naturales. Los expertos en medicina integrativa no piden que abandonemos los antibióticos. Lo que piden es que antes de llegar a la agresividad farmacológica o como complemento a ella, aseguremos que el terreno celular del paciente tenga los ladrillos básicos, minerales y agua de calidad. Se habla de agua de mar como un cofactor de equilibrio, un actor secundario pero esencial, que prepara el escenario para que el cuerpo sane. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué la historia de René Quintón es un ejemplo perfecto de cómo un sistema puede llegar a ignorar una verdad incómoda? No porque la ciencia la refutara, no porque se refutó que el agua del mar es similar al plasma y que los glóbulos blancos viven en ella, sino porque no encajaba en el modelo de negocio y de pensamiento que se impuso. Nos enseñaron a temer a la sal, nos enseñaron a desconfiar de lo natural. Nos enseñaron a creer que la pureza consiste en eliminar, en esterilizar, pero la vida no nació en un entorno estéril, nació en un medio complejo mineral y oceánico. Nació en la sal. La medicina oficial actual tiene sus grandes logros, no lo niego. Las urgencias, la cirugía, los traumatólogos son un avance inmenso. Pero ha secuestrado la salud cotidiana, ha convertido la nutrición en un segundo plano y ha elevado el síntoma a protagonista, mientras el terreno se degrada. Así que terminemos con una reflexión. El mar no necesita que creamos en él. Lleva ahí miles de años, funcionando perfectamente, sin nuestra fe. La pregunta no es qué puede ofrecernos el océano como si fuera un producto más en el estante de un supermercado. La pregunta es mucho más profunda y, para el sistema, mucho más incómoda. ¿Nos atreveremos a recordar de dónde venimos? ¿Nos atreveremos a aceptar que quizá, solo quizá, la clave del equilibrio no está en añadir más química sintética, más fármacos de diseño, sino en restaurar aquello que la naturaleza, en su infinita sabiduría, ya había afinado durante millones de años? Porque en lo más profundo de nuestras células, en el fluido que baña cada uno de nuestros órganos, allí donde late la vida, sin que nadie la entienda del todo, todos, absolutamente todos, seguimos siendo océano. René Quintón lo entendió. Ahora la pregunta es, ¿lo entenderemos nosotros?